Esta es la primera parte de una entrevista larga con Ricardo Montaner. Se llama El Camino a la Cima. Maneja mi vida. ¿Cómo fue tu acercamiento con la música? No tenía herencia familiar, salvo mi abuelo. Mi abuelo era un payador, lo que llaman en Argentina, que es un serenatero, un tipo que enamoró a mi abuela Rosa arriba de su caballo. Pero no era profesional. Pero heredé de él el gusto por la música. Pero no tengo un familiar antes que yo que haya hecho música, ¿no? Y por ahí empezó todo cuando era chiquito. A la edad de 6 años, 7 años, mis primeros grados del colegio, ya yo me metía en todo lo que eran los actos de curso, decía las poesías, cantaba las canciones. ¿Me imaginas tú de chiquitito haciendo eso? Y ya cuando llegué a vivir a Venezuela, me metí en todo lo que tuviera que ver con música dentro del cole. ¿Qué edad tenías? Ya para ahí, 14, y en ese momento ya empecé ahí en la iglesia. Yo tenía mucho complejo de feo, tenía complejo por mucho bullying que recibí. En aquella época no le hacían caso los padres a eso. Y yo era un gordito bastante maltratado en el cole. Me llamaban de gordito, era lo más chévere, ¿no? Y eso me hizo que me dejara crecer el pelo. Cuando empezaron a asomar los bigotes, me empecé a dejar como para taparme la cara lo más posible. Y empecé a hacer corto de vista también. Y entonces me ponían unos anteojos gigantes de aumento, pero oscuros. Entonces, El asunto era taparte. el asunto era taparme. E inclusive, aun cuando ya tocaba guitarra, mi instrumento fue la batería, para estar bien atrás, detrás de los tambores y los platillos y que nadie me viera, porque tenía complejo de feo. Hasta que un día, cantando en la iglesia, pues yo cantaba en la iglesia, un compañero que era el que cantaba adelante se enferma de paperas. Y no había, era la misa de 11 y no había quien cantara. Y me dice el tipo de la percusión, me dice, ¿Vas? párate, canta tú, y yo me siento y hago la percusión de la batería. Y yo con un miedo me paré, canté las canciones de la iglesia, que por cierto las letras que yo amoldaba a canciones muy modernas en aquella época, de Bee Gees y todos esos grupos. Canté y entonces en medio de mi cantada veo a 2 niñas enfrente mirándome como con simpatía mientras yo cantaba. Ahí me di cuenta que la música embellece a la gente. Y ahí empecé a perder el complejo. Cuando mi amigo, el cantante, volvió de sus paperas, ya yo estaba instalado cantando en la bandita que teníamos en la iglesia. Y le dije, toca batería, que yo canto. Y a partir de ahí me quedé cantando y nunca más me separé de la música. Tuvimos como 4 años, papá y yo, separados por nuestras ideas políticas. Me arrepentí toda la vida de eso.